está en este lugar por la casualidad, por un accidente o por algo, sino que es el propósito de Dios, que Dios siempre, como el Dios que es soberano, que tiene todo el poder para hacer lo que a Él le plazca, conforme a su voluntad, como el Dios que es el Dios omnisciente, que Él sabe todas las cosas, Él sabe lo que pensamos, sabe lo que hacemos. Dice su palabra que antes que la palabra salga de vuestra boca, Él ya sabe lo que vamos a hablar. Todo pensamiento Él lo conoce y no podemos esconder nada delante de su presencia. Por eso en esta tarde yo le animo para que no se desconecte de la presencia de Dios y permítale a Dios por medio de la palabra que se ha preparado durante días. Se ha preparado este alimento espiritual, un maná que desciende del cielo. Jesús dijo: arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hablaba de la presencia de Él en la tierra. Y el Señor, ciertamente Él, cuando resucitó al tercer día, Él se fue al cielo. Pero Él dijo claramente que no nos dejaría huérfanos, sino que mandaría al Consolador. ¿Quién? El Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo del cual está con nosotros en este lugar, y no solamente en este lugar, sino donde quiera que nosotros andemos caminando, porque la presencia de Dios dice que llena toda la tierra. Vamos a la palabra. El Salmo 85, 8 se lee de esta manera, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos dé gracia y sabiduría. Señor, te adoramos, te exaltamos y seguimos dándote gracias por lo que tú eres, no por lo que recibimos, no por lo que nos das. Te damos gracias por todo lo que eres y te honramos, Señor. Eres el Dios santo, eres el Dios incomparable. No hay otro Dios como tú, Señor. Hay muchos dioses, mucha gente tiene su propio Dios, pero ese Dios es poderoso como eres tú. Y solo tú, dice tu palabra, que hiciste los cielos y la tierra y todo lo que en ellos habitan, las estrellas. Conoces la cantidad de ellas y las conoces por su nombre. Tal es tu poder incomparable, que dice tu palabra que tú conoces la cantidad de arena que hay en la playa, Señor. Eres grande, incomparable. Hay tantos motivos por el cual venir a adorarte, Señor. Te damos gracias. Te ruego ahora que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento y nos dé esa gracia y esa sabiduría. Señor, quita hoy en esta tarde de mí toda palabra de hombre, de todo sentimiento humano, y que solamente tu palabra sea la que nos hable, la que nos confronte, la que nos edifique, Señor, y solamente ella. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. El salmo que leímos dice: escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Vea qué importante, no solamente el cristiano, sino toda la humanidad necesita oír a Dios. Ahora, ¿cómo puedo oír a Dios? A Dios lo podemos oír y por medio de la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia está registrada aún por los grandes científicos, grandes teólogos eruditos, que la Biblia es el pensamiento, el carácter de Dios, y que por medio de ella Dios nos habla. Y cuando Dios nos habla, dice que nos habla para que tengamos paz, para que su pueblo, y no solamente su pueblo, sino todos aquellos que tienen a bien a escuchar la palabra de Dios, dice que tendrán paz.
Y aquellos que desprecian el mensaje de Dios, el mensaje de Jesús, dice que eso se vuelven a la locura. ¿Sabía usted por qué mucha gente hoy está divagando en la locura? Haciendo cosas, ofendiendo al prójimo, matando al prójimo, olvidándonos del prójimo, porque se ha caído en la locura. Pero cuando escuchamos a Dios, cuando escuchamos la palabra de Dios, escuchamos el consejo de Dios, Dios siempre nos va a decir: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando Dios dice que amemos al prójimo como a sí mismo, vamos a llorar cuando Él llora. Vamos a reír cuando Él ríe. Vamos a estar triste cuando Él esté triste. Cuando Él tiene una necesidad, iremos con Él para ayudarlo, para levantarlo, para sostenerlo. Eso es lo importante, oír la palabra de Dios. Porque si no oímos la palabra de Dios, vamos a oír otras cosas. El mundo, por medio del internet, por medio de las redes sociales, te están bombardeando. Usted prende la televisión, ¿y qué es lo que hace la televisión? Mire, la televisión es un poder masivo, pero muchas veces la televisión hace masa al que está mirando, al que está viendo la televisión. Y por eso hoy en día hay mucha maldad, hay mucha locura. Porque la gente mejor prefiere ver las redes sociales, los pleitos, las contiendas que hay, las guerras, en vez de oír la palabra de Dios. Si todo el ser humano tuviera el propósito de oír, de acercarse en un lugar como este para oír la palabra de Dios, tendría paz. ¿Pero por qué no tiene paz? Porque estos lugares son rechazados. Muchos piensan que en este lugar se habla de dinero y que hay que hacernos ricos. No, eso no es así. En estos lugares Dios ha preparado para que se hable de Él. Para que el ser humano que escucha a Dios por medio de la palabra pueda venir a Él y se arrepienta de sus pecados. Ese es el propósito de estos lugares. Ese es el propósito. De adorar al Señor y de escuchar su palabra, y que Dios en su gracia, en su misericordia, Él nos alcance. Pero es importante escuchar lo que Dios habla, porque cuando escuchamos la palabra de Dios tendremos paz en nuestro corazón y no nos volveremos a la locura. Y Dios en esta mañana, en esta tarde, nos recuerda nuevamente de la importancia de orar en nuestro hogar, de la importancia de orar donde quiera que yo ando. ¿Por qué? Porque la oración me trae beneficios. ¿Qué es la oración? La oración no es un rezo, la oración no es una repetición. La oración es un acto vívido, espontáneamente, de lo que yo hablo con el Señor, de lo que hay en mi corazón. Y le digo a Dios, antemano Dios conoce mi corazón, sabe lo que hay en mí. Y no puede esconderle nada a Dios. Pero Él quiere que hablemos con Él. Yo recuerdo cuando había momentos en que mi papá, cuando vivía y tenía ese tiempo para dedicarnos a nosotros, hablábamos con Él, jugábamos con Él y nos sentíamos seguros con Él. Y cuando un hijo tiene un padre de esa manera, se siente acobijado, se siente arropado. La Biblia dice, si nosotros padres terrenales, siendo malos, damos buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, dice, nos dará el Espíritu Santo si lo pedimos? ¿Cuánto más Dios, que es amor, dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Hoy yo quiero enseñarle la importancia de hablar con Dios. Y es uno de los deberes como humanos, sea cristiano o no seas cristiano, la importancia de hablar con Dios.
Porque el hablar con Dios es mejor porque estás hablando con el creador del universo. Estás hablando con el Dios que te creó, el Dios que te formó del polvo de la tierra. Con Él estás hablando. Cuando el creyente, cuando el ser humano eleva sus oraciones a Dios, no solo debe tener seguridad de que Dios en su misericordia contestará las oraciones, sino que también Dios va a escuchar con diligencia, con cuidado, y estará observando cuál sea la respuesta. Mire, Dios no es como nosotros. Dios es fiel en sus promesas. Y todo lo que Dios dice en su palabra, Él lo va a cumplir. Ahora escucha esto. Dios no va a cumplir cosas que muchas veces los pastores o predicadores prometen para engañar al pueblo. Por eso aquí enseñamos en este lugar que aquí lo que cuenta es lo que dice Dios a través de su palabra. Y lo único que le puedo prometer yo como pastor en este lugar es lo que dice la palabra de Dios. Que Él dice que si usted escucha su palabra, usted tendrá paz. Pero si usted desprecia su palabra, usted terminará en la locura. Desesperado, estresado, haciendo cualquier barrabasada que se le venga por la desesperación. Pero cuando el ser humano es sabio y espera en Dios y platica con Dios, Dios en su soberanía y en su promesa, Dios le oye. El profeta Miqueas dice en el capítulo 7, versículo 7, dice así: mas yo a Jehová miraré. Es lo que decía este profeta cuando él oraba y cuando él estaba en la tierra. Dijo: esperaré al Dios de mi salvación, al Dios mío me oirá. Dios no envejece. Dios no pierde el oído. Dios no es sordo. Dios es Dios y Él escucha las oraciones de todos aquellos que se acercan a Él. Ahora escucha esto. Hemos enseñado cómo Dios escucha las oraciones. Y hacíamos una pregunta: ¿Dios escucha todas las oraciones? La respuesta es no. Dios escucha las oraciones que se hacen conforme a su voluntad. Porque yo puedo orar egoístamente. Yo puedo orar pidiendo a Dios cosas que me van a hacer daño. Pero cuando yo oro en la voluntad de Dios, Dios dice que Él cumplirá con sus promesas y me dará aquello que he pedido de acuerdo a su voluntad. Ahora dice el Señor que toda oración fiel, escuche esto. ¿Por qué dice que toda oración fiel? ¿Hay oración infieles? Claro que sí. ¿Cuáles son las oraciones infieles? Aquellas oraciones egoístas que no vienen de la voluntad de Dios. Pero la oración fiel que es ordenada por Dios, esa oración es el medio de obtener lo que deseamos y pedimos, y no será presentada en vano, mas esa oración tendrá la respuesta de Dios para tu vida. Por eso siempre decimos en este lugar, si como cristianos no vivimos la palabra, estamos como el árbol de Navidad. El árbol de Navidad no tiene vida propia. Las esferas que están colgando se la pone el que compró el árbol. Las luces no son luces propias, sino son series que se compran y se cuelgan ahí y se conecta la electricidad y está alumbrando. Y muchas veces el creyente, el cristiano, vive de esa manera. Dios quiere que presentemos oraciones fieles. Esas oraciones que vienen de acuerdo
a la voluntad de Dios, porque esas oraciones son escuchadas por el Señor. Primera de Juan capítulo 5, versículo 14 y 15, se lee así. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cuándo nos oye Dios? Cuando pedimos según en su voluntad. Versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si yo creo que lo que he orado, he hablado con Dios, es acorde, está en armonía con lo que Dios dice, debo tener la seguridad que entonces voy a recibir eso que yo pedí. Pero a veces cometemos el error y a veces enseñamos, digo, aquí no hay ese caso, pero aquí siempre nos enfocamos a lo que dice Dios y nada más. Pero verdad, hay lugares que te dicen, te invitan a orar para que Dios te dé un carro, para que Dios te dé una casa, te dé un aumento en el empleo, te dé una buena cuenta en el banco. ¿Eso lo dice Dios? No. Lo que Dios, la voluntad de Dios es que seamos ricos, sí, pero ricos espirituales, no ricos materiales. ¿Por qué? Esto no quiere decir que soy conformista. No, claro que no. Todos los días salgo a trabajar, todos los días me preparo porque soy responsable de llevar el alimento a mi casa con el sudor de mi frente. Pero eso ahí va a quedar. Mis títulos van a quedar ahí, mis diplomas van a quedar ahí, mis instrumentos van a quedar ahí, todo va a quedar ahí. ¿Qué es lo que me va a llevar? El carácter, la satisfacción que honré a Dios con mi vida y que fui enriquecido con la palabra de Dios en el cual le comparto a usted y yo vivo cada día. Y esa es la riqueza en la cual siempre hablamos en este lugar. Aquí para nosotros no existe el trabajo de la riqueza material. ¿Por qué? Porque yo no sé si voy a vivir mañana. Levante su mano el que sabe que va a vivir mañana, levántela, le voy a tomar una foto. Nadie sabe. Solamente sabe Dios. Y por eso yo tengo que vivir mi vida cristiana como si fuera el último día aquí en la tierra. Caminar con Dios, hablar con Él, empaparme de Él. Ahora dice el Señor que los cristianos pueden saber con confianza absoluta que Dios responde la oración cada vez que se acercan al trono de la gracia conforme su voluntad. Escuche esto, conforme su voluntad, no en una oración egoísta. Dice Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Voy a retener lo que Dios me ha dado. Voy a retener eso que Dios me ha enseñado. Y voy a compartir eso que Dios me ha dado. Dice que la palabra conforme a su voluntad es la llave estratégica para una oración contestada. ¿Cuál? Conforme a su voluntad. Mire, si usted ha orado, ha pedido a Dios y no ha recibido, es que no lo ha hecho con la llave correcta. La puerta no puede abrir con cualquier llave. Solamente abre con la llave de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es orar conforme a sus propósitos, es orar con lo que Él quiere, Dios,
y no según lo que deseamos o insistamos que Él haga por nosotros. A Dios no podemos doblarle la mano y decirle, no, pues tienes que darme esto. Eso jamás. Por eso los pastores, las iglesias, las congregaciones tienen que regresar a la palabra de Dios y enseñarle a la gente el principio del cristiano. Decirle a la gente lo que Cristo realmente enseñó. Ahorita hay mucha confusión. Y todos piensan que en la iglesia es puro dinero y que no, y que una vez decía un cuate, no, y a mí me gustaría ser pastor. Le digo, no, hombre, ni sabes lo que deseas, hombre. Le conté la anécdota que dice que estaba en la congregación y estaba un burro en la puerta y que nadie dejaba entrar a la iglesia. Y ya había un montón de hermanos ahí haciendo fila y el burro no se quitaba, hermanos. Y hasta que va un cuate, le dice al burro, le habla en secreto. Cuando sale el burro, pero corriendo, y todos se quedaron sorprendidos. Y ya que el burro se fue y empezaron a entrar los hermanos, alguien se acerca al que le habló al burro y le dijo, oye brother, ¿qué le dijiste al burro? Que se fue una estampida, pero corriendo. Le dije, mira, dice, si no te quitas de la puerta, te voy a poner como pastor. El burro entendió que ser pastor es un problema de Chana, de Juana, de Pancho, de Juan sin miedo. Y mira, yo cuando llegué aquí, llegué con mucho cabello, mira cómo estoy de calvo. Estaba bien chavo. Ahora ya me cayó la edad. ¿Por qué? Porque pastor. Y muchos piensan que el pastor solamente está recibiendo dinero. No, usted me conoce. Tengo mi trabajo. Los que me quieran contratar para tocar una boda, contráteme, hermano. Estuvimos en sinfonía con la orquesta ya, con toda la trabajando. ¿Por qué? Porque para nosotros el concepto cristiano es trabajar y de lo que Dios te bendice, dar para que el evangelio se siga predicando. Ese es el objetivo. Aquel que piensa de que está loco, no sabe, es ignorante, hablando de lo espiritual. A veces me doy unas desveladas, unas cansadas, unos ajetreos, que tengo que ensayar aquí las canciones que se tocan aquí. Y que tenemos que correr porque hay un concierto allá y que tenemos que ir y estar ahí estudiando los papeles, partituras. Y, híjole, dice mi esposa, caramba, tú dices, ¿no te cansas? Le digo, no te cansas, era César. Sí nos cansamos. Pero Dios no me llamó a enriquecerme, como muchos piensan, de la iglesia. No, al contrario. Inclusive aquí a ustedes les he enseñado de cómo sembrar, ¿verdad? Ustedes son testigos. Porque ese es el concepto que Cristo vino a predicar. Y yo he aprendido eso, que si yo camino de esta manera, hago lo que dice Dios, es cuando Dios me bendice. Así como yo he bendecido a otros, muchos vienen y también nos bendicen. Y como decimos allá en el negocio de los carros, salpicamos, ¿verdad? Salpicamos. Y sobre todo la obra de Dios siga adelante. Tenemos ahorita con el pastor que está allá en Tlacochislahuaca, nos ha pedido ayuda. Están abandonados, hermanos, niños con el vientre inflados de tanto parásito. El gobierno los ha abandonado.
Nos ha abandonado. Tenemos videos, fotos. Y hablamos con el pastor Rogelio que vamos a sembrar, vamos a cooperarnos para llevar medicamentos, para que esos niños pues, tomen y salgan esos bichos. Y luego llevar vitaminas, llevar comida. Para eso está la iglesia. Para eso está el cristiano. Ese es el concepto que Cristo vino a predicar. Entonces no me venga alguien a decir que la iglesia es para hacer dinero. No, no, no. Aquí, al menos aquí no. Aquí estamos para producir y dar. Ahora cuando el Otis, ¿verdad? La mayoría andaba en rapiña. Pero los hermanos aquí pusimos un comedor para todos. Cristianos y no cristianos, porque es nuestro prójimo. Y nos llevamos grandes bendiciones porque escuchábamos a gente que venían y dice, ay, gracias, no sé cómo pagárselo. No se preocupe, Dios ya nos los pagó. Nos parábamos muy temprano, desde la mañana hasta en la tarde, salíamos bien cansados, pero gozosos, porque estamos haciendo precisamente eso. Ahora muchas veces queremos que nuestro gobierno haga todo eso. No, es demasiado trabajo para nuestro presidente, para el gobierno, demasiado trabajo. Cristo nos enseñó que no solamente vamos a orar, sino también vamos a dar. Porque si yo solamente oro y le digo a aquel que está desnudo, no tiene ropa, le digo, ve y cómprate algo, pero no le doy para comprarse algo, ¿de qué sirve? No sirve de nada. Pero si yo hago ambas cosas, oro por esa persona y después que oré, le siembro para que compre y se vista, le doy para que compre y coma, eso es lo correcto. Completé todo. Hice el combo completo. Jesús dijo en Juan 14, 13, 14, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado. Ahora, ¿quién se glorifica cuando recibimos lo que pedimos? Dios. Y el 14 dice, si algo pidiereis en mi nombre, habla Jesús, dijo, ahora entonces yo lo haré. O sea, miren hermanos, qué hermoso es esto. La obediencia a los mandamientos de Dios es tan importante, tanto importantes como renunciar cada día al pecado. La oración, necesitamos orar, necesitamos platicar con Dios. ¿Por qué es importante platicar con Dios? Por ejemplo, el domingo cerramos la serie de la importancia de la oración familiar en casa. ¿Por qué es importante orar? Porque la oración, según Dios, dice, tiene poder. Y decíamos que muchas veces salimos de nuestro hogar al trabajo tarde y porque el bus se nos pasa y no oramos, no pedimos a Dios protección. No sabemos si algo nos puede suceder en la casa, en la calle, perdón, donde andamos trabajando. Nos levantamos tan tarde que no le pedimos a Dios. Dijo el salmista David en el Salmo 66, 18. Se lee así: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Ahora quiero interpretarlo de esta manera. Si nuestro corazón está siempre pensando el mal, de afectar al prójimo, de hacer daño al vecino, de hacer daño a mi compañero de trabajo, de estudio, qué sé yo. Si alguien vive de esa manera, vive en iniquidad, en el mal.
Y todo aquel que vive en el mal, dice el Señor, no le escuchará cuando él ore, cuando él platique con Dios, Dios no le escuchará, será ignorado. La única manera de ser escuchado por Dios es si permanecemos en Él. Juan 15:7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Está claro aquí. Aquí no hay que, sin ningún otro comentario. La única manera de recibir cuando pedimos es que permanezcamos en Él, en su palabra, siendo obediente a su palabra. Pero también habla de la oración. Cuando permanecemos en la oración y en su palabra, Dios nos consuela, Dios nos fortalece. ¿Por qué? Porque por medio de la oración hablamos con Dios. Y cuando leemos la Biblia, cuando leemos la palabra que hace Dios, Dios nos habla a través de ella. Dijo el salmista David en el Salmo 65:2, se lee así. Dijo: tú oyes la oración y a ti vendrá toda carne. Dios oye la oración. Y cuando dice toda carne, está hablando del ser humano, de la persona que cree en Dios y que cree en la oración. Se dice que aquel que ora está cerca de Dios de día y de noche. ¿Quiere usted estar cerca de Dios? Ora. Ore. Platique con Dios. Primera de Reyes 8:59 dice: y estas mis palabras con que he orado delante de Jehová, estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, para que Él proteja la causa de su siervo Israel, cada cosa en su tiempo. Hermanos, ¿qué más podemos decir? Si no hablamos con Dios, si no oramos, si no platicamos con Él, pues la verdad no podemos contemplarle. No podemos. Dios ha prometido de estar con todos aquellos que realmente desean su presencia. Y Dios hoy en esta tarde nos recuerda nuevamente que la única manera que Dios hará aquellas cosas prometidas es cuando nosotros nos presentamos de una manera correcta, pidiéndole a Dios conforme su voluntad. Y quiero dar esta conclusión haciendo una pregunta. ¿Todas las oraciones tienen respuestas? No. Solo las que se hacen en la voluntad de acuerdo a su palabra y que son guiadas por el Espíritu Santo. Necesitamos clamar en todo tiempo, ya sea en la calma o en la angustia. Hace muchos años leí el libro de la Segunda Guerra Mundial. Está impresionante. Y habla exactamente de los marines norteamericanos, donde uno de ellos, que es invitado a dar su testimonio en ese libro, él habla, decía: cuando yo veía que las olas en mar abierto eran más de 30 metros
Dice, yo sentía que hasta aquí iba a llegar, pero el buque solamente hacía esto. Y veíamos cómo las olas cubrían la cabina con esa fuerza tremenda. Dice. Pero aprendimos ahí, dice, como marín, que un marín, para forjar su carácter en alta mar, es necesario esas olas no solamente de 30 metros, sino aún todavía más grandes. Porque es ahí donde se forja un marín, en alta mar. Por eso muchas veces Dios permite al cristiano, al creyente y no creyente, que vengan esas grandes tempestades, que vengan esas grandes olas, porque es cuando solamente el ser humano se presta a orar, a clamar a Dios. Hay testimonios de mucha gente, de los que pasamos el Otis. Decían, en esa misma hora nos pusimos, dice, a clamar a Dios. Nos pusimos a orar, decíamos, Dios, guárdanos, Señor, no permita que nos pase algo. Y se arrepintieron de todo, pero por unas horas, porque al día siguiente andaban saqueando, andaban en la rapiña, pero pasaron por una tempestad. Pero el cristiano, muchas veces Dios va a permitir estas olas para necesitar clamar en todo tiempo. Decíamos, ya sea en la calma o en la angustia o en la tempestad. Dice el Salmo 18:6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Vea qué gran bendición. Y en medio de semejante situación desesperada, solamente hay un recurso. Escuche esto y váyase con esto. Cuando en una situación desesperada que no sabe qué hacer, le voy a dar un recurso. ¿Cuál es? Orar a Dios. Corra a Cristo y súbase en esa embarcación. Y si usted se sube en esa embarcación, en ese barco en el cual el capitán es Cristo, usted estará seguro. Cristo, mire, cuando estaba él en su agonía, en el Getsemaní, orando porque iba a ser arrestado, dice que él no pidió ser rescatado de la muerte, porque después de todo, ese era su propósito al venir al mundo, a morir por todos nosotros los pecadores. Y él dijo estas palabras cuando estaba en esa angustia, en Juan 12:27, dijo, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Si Cristo en los días de su carne, de su aflicción, oró al Padre con súplica, la pregunta es, ¿por qué nosotros no debemos orar? Termino con esto. En su profunda angustia, Cristo tenía la certidumbre de que su oración había sido contestada. Y ahí nuestra oración igual es oída, es contestada, cuando esa oración es conforme a su voluntad, cuando es conforme a su palabra y guiada por el Espíritu Santo. Orar en todo tiempo. ¿Tiene usted problemas? ¿Tiene algún problema? ¿Tiene alguna angustia? Hay un recurso único, la oración. Úsela. Esa es la llave del éxito, la oración. Pero que esa oración sea conforme a la voluntad de Dios. Oramos. Padre, te damos gracias
En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor, por esta palabra que hemos hablado, Señor, a tu pueblo y a todos aquellos, Señor, que se han conectado, Señor, para oír este mensaje, Señor, del cielo, en el cual hemos hablado de la importancia de la oración de tu palabra, de hablar contigo en todo tiempo, y que el único recurso en momentos críticos de tempestades, de grandes olas, de grandes huracanes, el único recurso para estar en paz y no caer en la locura es tu palabra y la oración, Señor. Te doy gracias y te pido que bendigas, Señor, a todos en este lugar y a todos aquellos que se han conectado y quienes han estado escuchando, Señor, este mensaje. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, y te damos gracias, Señor. A ti sea la honra y sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dar una ofrenda de aplauso al Señor.